¿Cómo ha cambiado mi vida sin haber cambiado en el fondo? Recapitulo y me remonto a los tiempos en los que pertenecía a la especie canina y participaba de todas sus preocupaciones, es decir, cuando era un perro más. Con una observación más detenida, me doy cuenta de que siempre algo anduvo mal, siempre una pequeña quiebra y me sobrevenía un ligero malestar en medio de las más solemnes celebraciones populares, incluso a veces en círculos de allegados. No solo a veces, sino en muchas ocasiones. La simple visión de uno de mis apreciados congéneres perrunos, esa simple visión desde una nueva perspectiva me azoraba, me estremecía, me dejaba indefenso y desesperado. Traté de apaciguarme y algunos amigos a los que confesé esto me ayudaron. Luego volvieron tiempos más tranquilos, en los que estos sobresaltos, aunque no faltaron, fueron asumidos e incorporados a la vida con mayor ecuanimidad. Tal vez esto les entristecerán y le cansarán a uno, pero, por lo demás, me dejaban subsistir como un perro algo frío, reservado, temeroso y calculador. Pero, a fin de cuentas, un perro en toda regla. ¿Cómo hubiera podido alcanzar la edad de lo que hoy disfruto sin estos periodos de descanso? ¿Cómo hubiera podido abrirme camino hasta la tranquilidad con la que hoy contemplo los horrores de la juventud y soporto los horrores de la vejez? ¿Cómo hubiera podido llegar a cazar conclusiones de mi feliz o expresarlo con mayor exactitud, no muy feliz situación y vivir casi plenamente conforme a aquellas? Retirado, solitario, exclusivamente dedicado a mis desesperadas pero irrenunciables investigaciones. Así vivo yo. Pero, desde la lejanía, nunca he perdido la vista a mi pueblo. Frecuentemente me llegan noticias a veces que también me hago escuchar. Se me trata con respeto, no se comprende mi modo de vida, pero no se toma mal. E incluso los perros jóvenes, a los que veo pasar de largo a buena distancia, esa nueva generación, infancia de la que tan solo me queda un difuso recuerdo, no me rehúsan un respetuoso saludo. No se debe olvidar que, a pesar de mis peculiaridades, que se manifiestan abiertamente, no he dejado ni mucho menos de pertenecer a la especie. Si reflexiono, y yo tengo tiempo, ganas y facultades para ello, es muy curioso lo que ocurre a la condición canina. Además de nosotros, los perros, hay muchos tipos de criaturas, seres desvalidos, diminutos, mudos, capaces solo de proferir algunos gritos. Muchos de nosotros, los perros, los estudian, les han dado nombres, intentan ayudarlos, educarlos y ennoblecerlos. A mí, mientras no me molesten, no me resultan indiferentes. Confundo unos con otros, los ignoro. Sin embargo, hay en ellos algo llamativo si lo comparamos con nosotros los perros. Su poca solidaridad, la indiferencia y el silencio con el que se me tratan, y el hecho de que solamente los intereses más mezquinos puedan llegar a unirlos solo externamente y que, además, estos intereses generen odio y lucha. ¿Qué diferentes somos nosotros los perros? Se podría decir que todos hacemos una piña a pesar de las innumerables y profundas diferencias que se han producido entre nosotros a lo largo de los tiempos. Somos una piña. Algo nos impulsa a estar unidos y nada puede impedirnos la satisfacción de este impulso. Nuestras leyes y nuestras instituciones, las pocas que todavía conozco y las innumerables que he olvidado, se derivan del anhelo de la más grande de las dichas a las que podemos aspirar, la calidad unión de todos nosotros. Pero veamos ahora la contrapartida. Según mi conocimiento, ninguna criatura vive tan diseminada como nosotros los perros. En ninguna se dan tantas y tan inabarcables diferencias de clase, tipo y ocupaciones. Nosotros, que deseamos permanecer unidos, y a pesar de todo siempre lo conseguimos en momentos extraordinarios. Precisamente nosotros vivimos muy separados, desempeñando oficios extraños, a menudo incomprensibles para nuestro congénere perruno, sujetos a preceptos que no son lo de la condición canina, sino que parecen más bien contravenirlos. Estas son cuestiones complejas, cuestiones que por lo general se prefiere eludir, y comprendo esta postura, la comprendo mejor que la mía, pero a la que siempre me he entregado por completo. ¿Por qué no hago como los demás? ¿Por qué no vivo en armonía con mi pueblo y acepto dócilmente lo que rompe la armonía, tomándolo con un pequeño error en el gran balance? ¿Por qué siempre le doy la espalda a lo que felizmente nos une y a lo que no? Que claro que de forma inevitable nos arranca del círculo de nuestro pueblo. Recuerdo un suceso de mi infancia. Por aquel entonces sentí la excitación inocente e inexplicable que todos hemos sentido de niños. Todavía era un perro muy joven. Todo me gustaba, todo remitía a mí. Creía que las cosas grandes estaban en mi derredor
porque yo era su causa y yo debía ser su portavoz. Eran cosas que habrían tenido que permanecer miserablemente en tierra si yo no hubiera corrido en pos de ellas y no hubiera inclinado mi cuerpo para asirlas. En fin, fantasías de niño que con los años se disipan. Pero en aquella eran poderosas. En esa época estaba poseído de aquellas y además ocurrió algo extraordinario que pareció justificar mi desbordada esperanza. En sí no fue nada extraordinario. Más tarde he visto cosas mucho más notables con suficiente frecuencia. Pero entonces, aquello impactó en mí con la fuerza irresistible y decisiva de la impresión. Topé con un pequeño grupo de perros. Mejor dicho, no topé con ellos, sino que vinieron a mi encuentro. Habían caminado durante un largo rato a través de la oscuridad, con el presentimiento de que se iban a producir cosas importantes. Un presentimiento que resultaba engañoso con frecuencia, pues lo tenía siempre. Habían caminado durante un rato largo a través de la oscuridad de un lado a otro, ciego y sordo para todo, impulsado nada más porque un impreciso deseo. Me detuve repentinamente con la sensación de haber llegado al lugar adecuado. Levanté la vista y comprobé que el día era muy luminoso. Solo había un poco de bruma, todo lleno de oleadas, de aromas embriagadores. Saludé a la mañana con unos confusos sonidos y, allí, como si los hubiera conjurado, aparecieron a la luz 7 perros que surgieron de una incierta oscuridad haciendo un ruido espantoso, el más espantoso que jamás había oído. Si no hubiera percibido con claridad que eran perros y que eran ellos mismos los que hacían el ruido, aunque no podía saber cómo lo producían, hubiera emprendido inmediatamente la fuga. Solo por eso permanecí allí. Por aquella época no sabía casi nada del don de musicalidad exclusivamente otorgado a la especie canina. Había escapado hasta entonces a mi capacidad de observación, que estaba desarrollando lentamente. Como la música me había rodeado ya desde mis años de lactante, a modo de elemento obvio e imprescindible que nada hacía destacar del resto, como solo me habían hecho indicaciones adaptadas al entendimiento infantil para hablarme de ella, tanto más sorprendentes, casi demoledores, resultaron aquellos 7 grandes músicos. No hablaban, no cantaban, callaban con contumacia, pero hacían música extrayéndola del vacío. Todo era música, las elevaciones y descensos de sus patas, ciertos movimientos de cabeza, sus correteos y sus pausas, las posturas que adoptaban entre sí, los corros que hacían cuando, por ejemplo, uno apoyaba las manos sobre el lomo de otro y se colocaban de tal modo que el primero soportaba el peso de los demás, o cuando formaban figuras entrelazadas con los cuerpos que se arrastraban por el suelo y nunca se equivocaban. Ni siquiera se equivocaba el último, que, todavía un poco inseguro, no encontraba inmediatamente la conexión con los otros y, de alguna manera, vacilaba cuando sonaban las primeras notas de la melodía. Sin embargo, su inseguridad solo era patente en comparación a la magnífica seguridad de los otros, y, con un titubeo mucho mayor, incluso con una total inseguridad, no habría echado nada a perder, porque los otros, grandes maestros, mantenían inconmoviblemente en el compás. Pero yo casi no los veía, apenas se les percibía. Se habían adelantado, ya habían sido saludados interiormente como otros perros, a pesar del estruendo que les acompañaba, y eran perros. Pero como tú y como yo, se les observaba de forma habitual, como a perros que uno se encuentra en la calle. Uno quería aproximarse a ellos, intercambiar los saludos, además estaban muy cerca. Es cierto que eran perros mayores que yo y que no pertenecían a mi raza lanuda y de pelo largo, pero tampoco eran muy diferentes en tamaño y aspecto, más bien resultaban familiares. Yo conocía a muchos de esa raza. Y mientras estaba en estas disquisiciones, poco a poco la música empezó a adueñarse de todo. Se apoderó materialmente de mí, me apartó de aquellos pequeños perros reales y, a pesar de que me resistía con todas mis fuerzas, aullando como si estuvieran haciendo daño, no podía ya ocuparme de otra cosa que de la música que venía de las alturas, de las profundidades, de todas partes, desplazando al oyente al centro, cubriéndolo, oprimiéndolo. Esta música tan pronto lo dejaba a uno cerca de la perdición como se oía lejana, toda tocada por trompetas audibles, y de nuevo fui expulsado, pues ya estaba demasiado agotado, anihilado y débil para seguir escuchando. Fui expulsado y vi a los 7 pequeños perros dar sus saltos en procesión. Yo quería, a pesar de sus despectivos ademanes, llamarlos, pedirles consejo, averiguar qué hacían aquí.
Era una cría y creía que podían haber preguntas siempre y a cualquiera. Pero apenas comenzaba, apenas sentía el vínculo con los 7, que era benefactor familiar y perruno, volvía a escuchar la música. Perdía el juicio, me ponía a girar en círculos, como si yo mismo fuera uno de aquellos músicos, cuando en realidad solo era una víctima y era zarandeado de un lado a otro, a pesar de que implorara clemencia. Por fin me salvé de su propia violencia, haciéndome con una pila de leña de esas que forman en cualquier lugar, una pila de leña que me había posado inadvertida. Me agarré fuertemente, incliné la cabeza y esto, aunque todavía el ambiente estaba dominado por el estruendo de la música, me dio la posibilidad de resollar. Verdaderamente, más que el arte de aquellos 7 perros, que eran incomprensiblemente para mí, pero también totalmente inaprehensible para un entendimiento más capaz que el mío, me maravillaba su coraje al exponerse total y abiertamente a aquello que creaban y, aunque fuera más allá de sus fuerzas, a soportarlo sin que se les quebrara el espinazo. Por cierto, con una observación más detenida, yo comprobaba desde mi refugio que no era con tanto tranquilidad como con extrema tensión con lo que trabajaban. Aquellas patas aparentemente movidas con tanta seguridad temblaban a cada paso en interminables y temerosas palpitaciones, rígidos, como si fueran presa de la desesperación. Se miraban entre sí, y la lengua, una y otra vez dominada, colgaba flácida en sus bocas. No podía ser miedo al fracaso, que así los excitaba, el que tanto arriesgaba, el que era capaz de realizar aquello. Ya no podía tener miedo. ¿Qué temían? ¿Quién les obligaba a hacer lo que hacían? Y yo no pude contenerme, sobre todo porque ahora me parecían necesitados de ayuda, y en medio del ruido proferí mis preguntas con fuerza y con exigencia. Pero ellos, incomprensiblemente, no contestaron, actuaron como si yo no estuviera. Perros que no contestan a la llamada de un perro. Todo un atentado contra las buenas costumbres, que no se perdona, bajo ninguna circunstancia, ni a los perros más pequeños ni a los grandes. ¿Es que acaso no eran perros? Pero ¿cómo podían no ser perros si ahora, con una escucha más atenta, oía las suaves voces con las que se animaban unos a otros, se avisaban de las dificultades, se advertían de los errores, hasta veía al último perro, al más pequeño, al que iban dirigidas la mayoría de las voces, mirarme de reojo, como si quisiera responder a mis preguntas, pero conteniéndose porque no debía hacerlo. Pero, ¿por qué no debía hacerlo? ¿Por qué no debía en este caso hacer que nuestras leyes siempre exigen? Esto no me indignaba, casi me hacía olvidar la música. Estos perros violaban la ley. Por muy grandes magos que fueran, la ley también se aplicaba a ellos. Incluso yo, una cría, entendía eso perfectamente. Y noté aún más. En realidad, tenían motivos para callar, en el caso que fuera el sentimiento de culpa lo que hacía que callaran. Y es que, debido al volumen de la música, no me había fijado aún en su proceder. Los miserables, prescindiendo de toda vergüenza, hacían lo más ridículo e indecoroso a la vez. Caminaban apoyándose en sus patas traseras. ¡Qué bochorno! Se desnudaban y mostraban procazmente su desnudez. Se regodeaban en ello, y si alguna vez obedecían por un momento al buen sentido y bajaban las manos, parecían asustarse como si fuera un error, como si la naturaleza fuera un error. Entonces volvían a elevar las manos, y su mirada parecía pedir perdón por haber cejado durante un breve momento en su actitud pecaminosa. ¿Estaba el mundo del revés? ¿Dónde me encontraba? ¿Estaba ocurriendo aquello? Aquí ya no pude vacilar por mi propia existencia y me liberé de un salto de aquellos leños que me aprisionaban. Yo, pequeño estudiante que pretendía ser maestro, quería hacerles comprender a los perros lo que estaban haciendo, quería prevenirles de ulteriores pecados. Viejos perros, oh viejos perros, me repetía a mí mismo sin parar. Pero apenas estuve libre y solo 2 o 3 pasos me separaban de los perros, el oído volvió a sonar y se apoderó de mí. Tal vez, como ahora lo conocía, con empeño podría haberle opuesto resistencia, o tal vez luchar contra él, si no hubiera retumbado con toda intensidad, que era horrible. Un sonido nítido, severo, siempre igual a sí mismo, que surgía invariablemente de la lejanía y que parecía ser la verdadera melodía en medio del ruido. Ese sonido me obligó a doblar las rodillas. ¡Qué aturdidora era la música que tocaban aquellos perros!
No lograba avanzar, ya no quería instruirlos. ¿Quién podría exigirme algo tan difícil a mí, un perro tan pequeño? Si ellos deseaban despatarrarse, pecar y llevar a otros perros de la tranquila contemplación, me sentí más pequeño de lo que era, gimoteaba. Si los perros me hubieran preguntado mi opinión, tal vez se las hubiese dado. No tardaron en marcharse y, con todo su ruido y toda su luz, se disiparon la oscuridad de la que habían venido. Como ya he dicho, este suceso no tenía nada extraordinario. En el curso de una vida prolongada se ven cosas que, tomadas aisladamente y miradas con ojos infantiles, serían mucho más extraordinarias. Además, esto, como cualquier cosa, se podría, como indicada la acertada expresión, rectificar. En este caso diríamos que aquí habían venido 7 músicos para hacer música en el silencio de la mañana, que un perrito se había extraviado, que era un oyente molesto al que en vano habían intentado ahuyentar con música apaciblemente terrible o sublime y que los molestaba con preguntas. ¿Deberían ellos, que ya se sentían suficientemente molestos por la manera de presenciar al intruso, haber agravado la molestia contestando? Y si es cierto que la ley ordena contestar a todo el mundo, ¿podría ser considerado algo este insignificante perrillo venido de cualquier parte? A lo mejor ni siquiera habían comprendido sus preguntas, pues las ladraba de forma ininteligible. O tal vez las entendieron y, sobreponiéndose, le contestaron, pero él, el pequeño, que no estaba habituado a la música, no había podido distinguir la respuesta de la música. Y en lo referente a las patas traseras, es posible que, de forma excepcional, caminara apoyándose en ellas. Es cierto que es un pecado, pero estaban solos. Eran 7 amigos en una confiada reunión de amigos, en cierta medida entre 4 paredes, en cierta medida completamente solos, pues la vida de los amigos no es pública y la presencia de un perrito curioso no la hace pública. En este caso, no es como si hubiera ocurrido nada. No es así del todo, pero además, los padres no deberían permitir que sus pequeños vagabundearan por ahí y deberían enseñarles a callar y a respetar a los adultos. Llegados a este punto, el caso está resuelto. Claro que lo que está resuelto para los adultos no lo está para los pequeños. Corrí, conté y pregunté, acusé y averigüé y quise llevar a todos a donde había ocurrido los hechos y quise mostrarles dónde había estado yo y dónde habían estado los 7, dónde y cómo habían bailado y tocado. Si alguien hubiera venido conmigo, en lugar de rechazarme y mofarse de mí, entonces tal vez hubiera sacrificado mi inocencia y hubiera intentado andar sobre mis cuartos traseros para describirlo con toda exactitud. Pero, en fin, una cría se le toma todo mal y a la vez se le perdona todo. Yo, sin embargo, envejecí sin perder esa talante infantil. Entonces no dejaba de comentar aquel suceso en alta voz, suceso al que hoy concedo mucha menos importancia. No dejaba de exponerlo por episodios, de valorarlo ante los presentes sin tener en cuenta quiénes fueran, tan solo ocupado con mi asunto, que me parecía tan molesto como todos los demás. Pero que precisamente por eso, y ahí estaba la diferencia, quería aclarar con mis investigaciones, para así librarme y recuperar la atención por toda la vida cotidiana, habitual, tranquila y feliz. He seguido trabajando después exactamente igual que aquel entonces, con medios menos pueriles. Eso sí, aunque no es muy grande la diferencia, y no he parado hasta hoy. Todo comenzó con aquel concierto. No me quejo, es mi propia naturaleza, y si el concierto no hubiera tenido lugar, ésta hubiera buscado otra ocasión para manifestarte. Sin embargo, a veces me apena que esto ocurriera tan pronto, pues me privó de buena parte de mi infancia, la serena vida de los perros jóvenes, que algunos pueden prolongar durante años, duró para mí muy pocos meses. Ya pasó, hay cosas más importantes que la niñez, y quizá en la vejez, elaborada por una dura vida, me espere más alegría infantil que la que pudiera asimilar un niño, pero que yo, sin embargo, asimilaré. Comencé entonces mis investigaciones sobre las cosas más sencillas. Lamentablemente no me faltaba material. El exceso de este es el que me hace desesperar en horas oscuras. Comencé a averiguar de qué se alimentaban los perros. Esta, si bien se mira, no es una pregunta sencilla. Nos mantiene ocupados desde los tiempos más remotos. Es el principal objeto de nuestra reflexión y son innumerables las observaciones, experimentos y puntos de vista al respecto.
Se ha creado una ciencia que por su enorme amplitud no solo va más allá de la capacidad de un individuo, sino que sobrepasa la de todos los estudiosos y, en definitiva, únicamente puede ser soportada por la especie canina en su totalidad, y ello solo parcialmente y no sin agobios. Es una ciencia cuya antigua y arraigada tradición debe ser analizada pormenorizadamente, por no hablar de las dificultades y las condiciones previas casi imposibles de cumplir que exigen mis investigaciones. No hace falta que se me hagan advertencias al respecto. Sé todo esto como lo sabe cualquier perro. Nunca se me ha ocurrido entrometerme en la verdadera ciencia. Le guardo todo el respeto que merece. Pero para mejorarla me falta saber, esfuerzo, serenidad y, en último término y especialmente en los últimos años, ganas. Degluto la comida, pero sin que se me merezca la pena hacer la más mínima y habitual observación agrícola. En este sentido me basta el extracto de toda ciencia, esa pequeña regla con la que la madre detesta a sus crías y las deja libres. Haz agua siempre que puedas. ¿No está todo contenido aquí? ¿Qué de relevante y decisivo ha añadido a esto la investigación desde nuestros primeros padres? Matices, tan solo matices, además muy inseguros. Esta regla subsistirá mientras sigamos siendo perros. Está relacionada con nuestro principal alimento. Está claro que tenemos otros medios accesorios, pero en caso extremo y cuando los años no son muy malos, podemos vivir de este alimento básico. Este lo encontramos en la tierra. La tierra necesita de nuestra agua, se alimenta de ella y solo a este precio nos proporciona alimento, cuya producción, eso tampoco hay que olvidarlo, puede ser acelerada por ciertos dichos, cantos y movimientos. Según mi opinión, esto es todo. Nada fundamental puede añadirse. Estoy de acuerdo con la especie canina y doy severamente la espalda a las posturas heréticas al respecto. Realmente no quiero entrar en pormenores, ni trato de tener razón. Me siento feliz cuando puedo coincidir con mi pueblo y en esto coincido. Sin embargo, mis propias iniciativas van en otra dirección. La simple observación me enseña que la tierra, si se la riega y se cultiva según las reglas científicas, da alimento de calidad, cantidad, el tipo y en el lugar y en las horas que prevén las leyes total y parcialmente prescritas por la ciencia. Esto lo doy por sentado, pero mi pregunta es, ¿de dónde toma la tierra este alimento? Esta es una pregunta a la que se hace oídos sordos o a la que en el mejor de los casos se contesta. Si no tienes suficiente de comer, nosotros te daremos. Obsérvese esta respuesta. Sé que no es una de las cualidades de los perros el compartir los alimentos una vez que los hemos obtenido. La vida es dura, la tierra es árida, la ciencia es rica en conocimientos, pero pobre en resultados prácticos. El que tiene alimentos los conserva. Esto no es egoísmo, es la ley canina. Es una consensuada resolución popular que proviene de la superación del egoísmo, pues los poseedores siempre son minoría. Y por eso la respuesta, si no tienes suficiente de comer, nosotros te daremos. Es una frase hecha, una ironía, una chanza. No la he olvidado, pero mayor significado tiene para mí que, ante un perro como yo, que iba vagando por el mundo haciendo preguntas, se dejara a un lado la ironía. Nunca se me daba alimento. ¿De dónde podría haberse sacado? Y si por casualidad se tenía, la premura del hambre hacía olvidar cualquier otra consideración, pero la oferta iba en serio, y de vez en cuando recibía alguna pequeñez si era suficientemente rápido como para atraparla. ¿Por qué se tuvo conmigo un trato especial? ¿Por qué se me respetó y se me privilegió? ¿Porque era un perro flaco, débil, mal alimentado y demasiado despreocupado con la comida? Pero hay muchos perros mal alimentados y se les quita de la boca incluso el alimento más mísero. Y la mayoría de las veces no se hace esto por codicia, sino por principio. No, se me prefería. No sabría explicar pormenorizadamente por qué, pero esa era mi exacta impresión. ¿Eran mis preguntas las que divertían o se veían como algo especialmente interesante? Y con todo, solo eran las preguntas las que podrían haber atraído la atención sobre mí. Era como si se prefiriera llenarme la boca con comida, lo cual no se hacía pero se deseaba hacer, antes que soportar mis preguntas. Se me podría haber ahuyentado o se podrían haber prohibido mis preguntas, pero no se quería eso, ni se quería escuchar mis preguntas, más precisamente por ellas. No querían expulsarme. A pesar de que era ridiculizado como un animal tonto y pequeño, a pesar de que fuera zarandeado de un lado a otro,
Aquella fue mi época de mayor prestigio. Nunca se repitió luego nada semejante. Tenía acceso a todas partes. Nada me era negado y, bajo la apariencia de un trato rudo, se me lisonjeaba. Y todo solo por mis preguntas, por mi impaciencia, por mis ansias de investigar. Se me quería embaucar así, sin violencia, disuadiéndome de un camino cuya falsedad no estaba tan fuera de dudas que autorizara a emplear la fuerza. También cierto respeto y temor aconsejaban el empleo de la violencia. Por aquel entonces yo sospechaba algo parecido. Hoy lo sé con certeza, con mucha más de la que tenían aquellos que entonces actuaron. Es cierto, se me quiso apartar de mi camino. No lo lograron. El resultado fue el opuesto. Mi atención se aguzó. Incluso hasta se comprobó luego que era el que yo intentaba seducir a los otros y que hasta cierto punto tuve éxito en mi seducción. Solo con ayuda del género canino comencé a comprender mis preguntas. Cuando yo, por ejemplo, preguntaba, ¿de dónde obtiene la tierra este alimento? ¿Eran realmente los problemas de la tierra los que me interesaban? ¿Cómo puede parecer? Ni lo más mínimo. Eso estaba, como pronto reconocí, muy lejano. A mí solo me interesaban los perros, nada más que ellos. Pues, ¿qué hay aparte de ellos? ¿A quién recurrir fuera de ellos en el inmenso y vacío mundo? Todo el saber, la totalidad de las preguntas y las respuestas está contenido en los perros, si al menos este saber pudiera utilizarse. Si tan solo se pudiera ser sacado a la luz del día, si al menos los perros supieran infinitamente más de lo que dicen saber, de lo que reconocen ante sí mismos que saben. Pero el más locuaz de los perros es más reservado que cualquiera de los lugares donde se hallan los mejores alimentos. Se ronda al semejante perruno, se babea de deseo, se tortura uno mismo con el propio rabo, se pregunta, se implora, se aúlla, se muerde y se logra. Se logra lo que también se hubiera obtenido sin el menor esfuerzo. Atención amable, contactos amistosos, dignos olisqueos, estrechos abrazos. Tu oído y el mío se unen en uno solo. Todo está orientado hacia una fascinación, un olvido y un hallazgo. Pero lo que se quiere obtener por encima de todo, la confesión del propio saber, eso se rehúsa. A este ruego, ya sea silencioso o de viva voz, contestan en el mejor de los casos, cuando la insistencia ha llegado a su extremo, solo con torpes muecas, miradas de soslayo, ojos velados y turbios. Algo no muy distinto a lo que ocurrió cuando siendo una cría llamé a los perros músicos y estos callaron. Se podría decir, te quejas que de tus congéneres perrunos, de sus silenciosos acerca de lo decisivo. Crees que saben más de lo que dicen, más de lo que hacen valer en la vida, y esta reserva, cuyo motivo y secreto naturalmente guardan, te envenena la vida, te la hace insoportable, te impulsa a cambiarla o a abandonarla. Puede ser, pero tú mismo eres un perro, posees el saber de los perros, exprésalo, no solamente como pregunta, sino también como respuesta, porque si lo expresaras, ¿quién se te resistiría? El gran coro del género perruno caería como si hubiera estado esperando. Entonces tendrías toda la verdad, la claridad y el reconocimiento que deseases. El techo de esta ruin vida que con tanta fuerza crítica se abriría y todos, perros junto a perros, ascenderíamos una libertad superior. Y si no sucediera esto último, si fuera peor que hasta ahora, si la verdad total fuese menos soportable que la media verdad, si llegara a confirmarse que los silenciosos están en su derecho como protectores de la vida, y si la ligera esperanza que aún tenemos se convirtiera en desesperanza total, el ensayo merecería la pena, pues no quieres vivir como está permitido vivir. Entonces, ¿por qué reprochas a los otros como su mutismo cuando tú mismo callas? Fácil respuesta, porque soy un perro, en esencia tan reservado como los otros, resistiéndome también a las propias preguntas, rígido de miedo. Pregunto acaso, al menos desde que soy adulto, al género perruno con la pretensión de que se me conteste. ¿Tengo unas esperanzas tan estúpidas? Veo los fundamentos de nuestra vida, presiento su profundidad, veo a los obreros en la construcción de su oscura obra. ¿He de esperar que con mis preguntas todo se acabe, todo sea destruido, todo sea abandonado? No, yo ya no estoy para eso. Yo comprendo que soy sangre de su sangre, de su pobre sangre, siempre rejuvenecida y siempre exigente. Pero no solo tenemos en común la sangre, sino el saber, y no solo el saber, sino también la llave del mismo.
No lo poseo sin los demás, no puedo tenerlo sin su ayuda. Los huesos férreos, los de más noble tuétano, solo pueden ser atacados por el mordisco común de todos los dientes de todos los perros. Por supuesto que esto es una imagen y es exagerado. Si todos los dientes estuvieran dispuestos, ya no tendrían que morder más. El hueso se abriría y el tuétano estaría al alcance del más débil de los perritos. Sin salir de este símil, diré que mis intenciones, mis preguntas, mis investigaciones tienden a algo enorme. Quiero lograr esta asamblea de todos los perros. Quiero que por el concurso de todos los dientes se abra el hueso. Quiero luego devolverlos a su vida, que le es muy querida. Y después, solo, absolutamente solo, solver el tuétano. Esto suena monstruoso. Es como si quisiera no tanto alimentarme con el tuétano de un hueso, sino con el tuétano de todo el género perruno. Con todo, no es más que una imagen. El tuétano del que aquí se habla no es un alimento, es lo contrario, es veneno.